Bueno, estamos aquí en el local de la Iglesia Cristiana Evangélica en Barrio El Hornero para compartir nuevamente un salmo y sobre todo algunos textos, especialmente que nos van a hablar en esta noche de este salmo. Es decir, vamos a considerar el Salmo 42, pero no lo vamos a leer en su totalidad. Vamos a abordar especialmente los versículos 5, 8 y 11. ¿Por qué? Porque el tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente, y es el título de este tema. Hablar solo no es cosa de locos. Hablar solo no es cosa de locos. Es decir, nosotros vamos a ver que hay un diálogo interno en varias partes de este Salmo, Salmo 42, y también se reitera en el Salmo 43, que no vamos a ver, este diálogo interno que es tan común a nosotros los seres humanos cuando pensamos dentro nuestro sobre las situaciones y sobre las cosas que nos pasan. El Salmo 42 dice en el versículo, vamos a leer el versículo del 1 al 5 para entrar en contexto, y nos vamos a quedar un ratito en el versículo 5. Dice, como el ciervo, el animalito, el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas, me acuerdo de estos comentarios y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud en otro tiempo y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Notemos el versículo 5 que dice, en un diálogo y en una pregunta que se hace a sí mismo en silencio, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo termina en el versículo 11 con la misma pregunta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si nosotros lo quisiéramos traducir o por lo menos hablar en un lenguaje cotidiano, es decir, bueno, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué realmente no estoy disfrutando de las cosas o no estoy disfrutando de todo aquello tan lindo que me rodea a pesar de la pandemia, a pesar de la situación? Y el salmista se hace una pregunta que, bueno, comenzaba diciendo este mensaje que es un diálogo interno. Ese diálogo interno es muy común en la Biblia. Nosotros vamos a modo de ejemplo, vamos a ver dos diálogos internos que nos comentó el Señor Jesús cuando Él enseñaba allí en Lucas capítulo 12 y en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 12, Él nos habla de una persona que habla consigo misma. Dice en Lucas capítulo 12 y el versículo 16, Jesús les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Notemos lo que dice el versículo 17, el diálogo interno. Y él pensaba dentro de sí, hablaba consigo mismo, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. El versículo 18 dijo, es decir, se dijo a sí mismo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19, diré a mi alma, es decir, él sigue en su diálogo. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?
Es decir, hay un diálogo interno aquí propuesto por el Señor Jesús, que es un diálogo que no sirve, que es un diálogo basado en la autosuficiencia, en la capacidad que creemos que podemos tener, en las cosas que pensamos que por nosotros mismos vamos a llevar a cabo, sin ningún tipo de limitaciones. Es decir, aquí no consideró ningún tema de salud, no consideró ningún impedimento que pudiera haber en el camino, hizo un diálogo interno, planificó su vida en función de lo material, sin tener en cuenta a Dios, y Dios le dice: eres un necio, eres un tonto, esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, tu vida se corta y todo aquello que has estado elaborando meticulosamente en tu mente, en tu corazón, en ese diálogo interno, bueno, termina en la nada. Hay otro ejemplo, poquitos capítulos más adelante, en donde el Señor Jesús, allí hemos leído Lucas capítulo 12, en Lucas capítulo 15, hay otro diálogo interno, de un muchacho, de un joven que se encuentra en una condición paupérrima, en la absoluta miseria, y entonces dice que vuelve en sí. Y él estaba allí y aún anhelaba que lo trataran como un obrero en la casa donde el padre era un potentado, un terrateniente. Y dice que vuelve en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En ese diálogo interno, porque él se lo dice a sí mismo, dice: me voy a levantar, me levantaré e iré a mi padre. Con resolución dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso la Biblia nos dice que es común esto de tener un diálogo interno, que es común esto de meditar dentro de cada uno y tratar de interpretar las cosas que nos pasan. Ahora, en el primer caso encontramos que la persona interpretaba las cosas con un alto concepto de sí mismo. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:3 que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con equilibrio, con sobriedad. Ahora, en el Salmo 42, que se supone y suponen los estudiosos bíblicos que es un salmo escrito por David, por el rey David, tenemos una pregunta que busca respuesta. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás turbado sin paz? Es decir, en el silencio, quizá rodeado de otras personas, el que escribe el Salmo dice y se está preguntando, y se está diciendo: no puedo ser feliz, no me siento feliz. Al contrario, me siento desdichado. No solo me siento desdichado, sino que me siento turbado. ¿Qué es estar turbado? Es estar en movimiento continuo. Es decir, no hay reposo, no hay tranquilidad, no hay descanso, no hay paz. Y es lo que siente el escritor de este salmo cuando hace esta pregunta, y nosotros vamos a ver que él está respondiendo a sus sentimientos. Más adelante, muy poquito más adelante, vamos a ver que se siente abatido, se siente desdichado, se siente infeliz, porque responde a sus sentimientos y no a la realidad. Y es muy importante entender que los sentimientos muchas veces no coinciden con la realidad que vivimos. Es decir, acá tenemos una persona que seguramente tendría muchos bienes, una posición de poder, tendría muchos amigos, tendría todo para disfrutar de la vida, pero dice: estoy abatido, tengo angustia, me siento mal, no tengo paz. Los sentimientos no responden a la realidad. Por eso nosotros a las personas cuando las saludamos le preguntamos: ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Es decir, ¿cómo se siente la persona en sí? Porque hay personas que están sanas, hay personas que tienen todo por delante y sin embargo se sienten con una aflicción tremenda.
Y hay personas que tienen aparentemente y a simple vista tremendas limitaciones de todo tipo, sin embargo se sienten dichosas, se sienten felices. El sentirnos es una cosa variable, es decir, nos podemos sentir de una manera en un momento y al instante o al rato sentirnos de otra manera. Esta mañana fui a un comercio, para dar un ejemplo, muy cerquita de mi casa, y al dueño del comercio, que hacía mucho que no lo veía, lo veo y bueno, quizás está viendo este video, entonces realmente no quiero decir mucho sobre su estado, pero me impactó y le digo, ¿qué te pasó? Realmente un estado físico y realmente se veía que había pasado por un trauma muy grande. Y me dijo, ¿no te enteraste? Tuvimos un accidente de así. Dice, bueno, y quedé de esta manera. Ahora imagínense uno con los problemas del día, con las situaciones normales, que uno se puede sentir abatido, agobiado. ¿Qué hace cuando se encuentra con otra persona que la última vez que la vio rebosante de salud y en una condición donde realmente había pasado por un trauma físico, un trauma muy grande y su cuerpo nunca iba a volver a ser el mismo? Uno puede cambiar los sentimientos y uno decir, y yo me quejo, y realmente uno ve lo bendecido, lo agradecido que debe estar por cómo está viviendo y que realmente no tiene tanta importancia aquellas cosas que nos tomamos tan a la tremenda. Por eso es importante entender y distinguir la realidad de las cosas de cómo nos sentimos. Y es lo que hace la Biblia. Los sentimientos no responden a la realidad del momento. La persona puede tener un más alto concepto de sí mismo del que debe tener. La persona puede tener un más bajo concepto de sí mismo. La persona puede sentirse infeliz, puede sentirse desdichada, puede sentirse en una situación en la cual piensa que todos le han olvidado. Bueno, notemos una persona que también en el Salmo 77 se siente mal. Luego vamos a ver cómo reflexiona sobre esto y vamos a ver entonces cuál es el pensamiento correcto. Lo que intento decir es que lo que vamos a ver en este mensaje es que esta pregunta, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Tiene que tener una respuesta fuera de nosotros. Vamos a ver dos ejemplos y vamos a ver este mismo salmo, donde la respuesta está fuera de nosotros. Es decir, ese diálogo interno, hasta peor, canaliza más la angustia, canaliza más el sentimiento de fracaso, de frustración, de poco valor, y solamente vamos a encontrar la solución cuando reinterpretamos las cosas fuera de nosotros con la mirada puesta en Dios. Entonces, David dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Bueno, el Salmo 77 tiene una expresión también de dolor, de postración. Es la descripción de una depresión clínica. Y dice el Salmo 77:1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Salmo 77:2, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, dice, mi alma rehusaba consuelo. No podía dormir, la condición de una persona que está bajo depresión. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Estamos viendo lo que tiene que ver con el diagnóstico de lo que expresaron estos escritores de la Biblia. Sentimientos de aflicción, de angustia, depresión, imposibilidad de salir, imposibilidad de concentrarse en un pensamiento positivo,
falta de tranquilidad, falta de descanso físico y mental. Ahora, ¿cómo se soluciona todo esto? Vamos ahora en el camino en el cual la persona tiene que salir de ese diálogo interno nocivo y tiene que entrar en una reinterpretación de los hechos. Es decir, reinterpretamos los hechos cuando en lugar de interpretarlos de manera tan negativa conforme a nuestra mirada, los interpretamos nuevamente de acuerdo a la persona de Dios, a su proceder y a las obras de Dios. Por eso es necesario esa reinterpretación. ¿Cómo se logra? Bueno, en primer lugar, un deseo de volver a Dios. Dice el Salmo 42 que estamos examinando, en el versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Busca la respuesta en Dios. No la busca en un programa de filosofía, no la busca en los amigos, no la busca en la familia, no busca la respuesta en la iglesia porque no la va a encontrar en la iglesia como comunidad fraternal. Esas respuestas que tienen que ver con lo trascendental del alma solamente se encuentran en Dios. Por eso dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Él podía haberse juntado y haber reunido un grupo de sabios para que debatieran por su situación. Podía haber buscado personas que le analizaran su problema, su trauma, y entonces, le darían el mejor consejo. Y él dice, no, el problema del alma tiene solución en Dios. La turbación del alma tiene solución en la persona de Dios. La interpretación miope que le damos los hombres a la aflicción, creyendo que somos los más desdichados del mundo, tiene solo solución en Dios. Hay una reinterpretación del pesimismo, hay una reinterpretación. Hemos leído del Salmo 77 estos indicios de depresión. Dice, el Señor busqué en el día de mi angustia, Salmo 77, 2. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, la persona que habla en su mente o medita y no puede parar de rumiar. Mi alma rehusaba consuelo, una autoflagelación. Dice que se quejaba, desmayaba en su espíritu, no podía dormir, estaba quebrantado y seguramente los dolores físicos también vienen cuando estamos en un estado de depresión. ¿Cómo se reinterpreta una situación de esta manera? Bueno, se reinterpreta, como hemos visto en el Salmo 42, con una pregunta, enfrentando la realidad. ¿Por qué me siento así? ¿Coincide mi sentimiento con todo lo que Dios ha puesto a mi alcance, con todo lo que Dios me ha dado, si soy realmente un hijo, una hija de Dios? Dice en el Salmo 77, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios cuando estamos en un pozo? ¿Cuál es el consejo que encontramos y la enseñanza fundamental en estos salmos cuando el diálogo con nosotros mismos se torna cada vez más pesimista? Bueno, reconocer que no estamos pensando correctamente, reconocer que en realidad estamos mirando todas nuestras debilidades que son ciertas y concretas, pero no estamos cumpliendo con la segunda parte del versículo 10 del capítulo 77 de Salmos, donde dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y acá entramos a la parte final de este mensaje, donde vamos a hablar de que la solución frente a ese diálogo negativo que muchas veces tenemos con nosotros mismos, siendo extremadamente duros con nosotros, es pensar en nuestro Dios, en su grandeza,
y en sus obras. En este Salmo 42 dice el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya saca la mirada de sí y dice, me siento mal, me siento solo, me siento triste, me siento angustiado. Empieza a reflexionar y dice, bueno, pero de día Dios de alguna manera me hará sentir su compasión y su presencia. Y de noche ha dejado alabanzas escritas y ha dejado cánticos como los salmos para entender que también va a estar conmigo en la noche. Por eso en el conocimiento de Dios está la respuesta. Volvemos a la parte final del Salmo 77. Hemos entramado el Salmo 42 con el Salmo 47, con el Salmo 77 en este sentido. El Salmo 77 hemos leído los versículos 1 al 4, donde nos hablan de una situación de depresión. También hemos considerado hace unos minutos que en el versículo 10 dice que todo esto es una enfermedad y que no puede seguir avanzando. Y al final del Salmo dice que en el conocimiento sincero, experimental, real de Dios, por eso esto está dirigido a personas que realmente se han convertido de corazón a Dios y que tienen a Jesucristo en sus vidas. Si Dios no es una realidad en su vida, tiene que serlo para poder comprender lo que es el consuelo y la vida de Dios. Dice en el Salmo 77, versículo 11, me acordaré de las obras de Jah. Sale la persona de su depresión, sale la persona de su angustia, comienza a reinterpretar las cosas de una manera distinta y dice, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras. Hay un cambio de pensamiento. ¿Qué meditamos? ¿Qué pensamos? Es algo sorprendente cómo las cosas que oímos aún de manera distraída influyen en nuestra mente. Cuando estoy en la reunión de la iglesia, cuando puedo seguirla por internet, se hacen canciones, pero sobre todo en la reunión presencial de la iglesia, cuando se cantan canciones, esas canciones uno las canta en el momento y de alguna manera en la semana esas canciones vuelven a la mente y uno se encuentra repitiendo quizá en voz baja o cantando esas mismas canciones que fueron parte del culto. ¿Por qué? Porque hace bien salir de nosotros mismos para meditar en un Dios tan grande. Por eso dice en el Salmo 77, 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. A las personas les gusta ahondar en los problemas. Si nosotros vamos a las redes sociales, vamos a escuchar una crítica permanente a todo lo que sucede, de un lado y de otro. Ahora, la Biblia dice que la única manera de salir del estado de pesimismo y responder a esta pregunta que se hace el salmista, ¿por qué te turbas y te abates?, es meditar en Dios. Es meditar en un Dios que tiene que ser real, en un Dios que tiene que haber hecho algo en nuestras vidas. Es decir, la persona que realmente se ha convertido de corazón a Dios puede meditar el día, el momento, el tiempo, el cambio que ha representado su conversión a Dios. Por eso es importante entender que esto solo se puede experimentar si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Si te has convertido de corazón, no si vas a la iglesia o si has adherido a la religión evangélica. Y dice el versículo 12 del Salmo 77, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Es decir, empieza a entender la distancia que hay y que para Dios nada es imposible. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Salmo 77, 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste
notorio en los pueblos tu poder. Tenemos una situación similar, y con esto vamos a ir terminando. Tenemos una situación similar en el Salmo 73. También nos encontramos con una persona desconcertada, con una persona que se encuentra perpleja por la prosperidad de aquellos que tienen ganancias deshonestas. Y dice en el Salmo 73, lo voy a ir muy rápido para no consumir más tiempo, pero dice que, versículo 3, dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, de los que actúan de mala manera. Dice el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. ¿Cuántos conocimos y conocemos que la pasan muy bien sin trabajar? Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y en el Salmo 73 también tenemos la misma experiencia. La persona que se siente apesadumbrada, turbada, afligida porque ve la injusticia sobre la tierra. ¿Quién no lo ha sentido alguna vez? Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Tomar el celular y hacer miles de comentarios en las redes sociales? Bueno, algunos se viralizan, no son miles, son millones de comentarios que se viralizan en forma sarcástica, irónica, despectiva, sobre aquellas personas que están actuando de manera injusta. Pero dice allí Asaf, el escritor del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Volvemos a lo mismo. Comprendemos realmente quiénes somos, el valor que tenemos para Dios, la misión que tenemos en esta tierra y el trabajo que Dios está haciendo con nosotros para hacernos madurar y crecer espiritualmente solamente cuando estamos en la presencia de Dios. Es decir, no significa eso solamente en la iglesia, sino en cualquier lugar en el cual podamos estar tranquilos y poder abrir una porción de la Biblia y poder tener entonces una meditación entendiendo quién es y cómo es el Dios de la Biblia, el Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que cuando a su tiempo, cuando estábamos sin fuerzas, dice el apóstol Pablo, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, comprendió las cosas. Y dice en el versículo 25 de este Salmo 73, también ya no es el diálogo negativo, ya no es el diálogo pesimista, ya no es el diálogo resaltando la injusticia, sino que es el diálogo consigo mismo que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Un diálogo que se transforma en una oración a Dios. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice el versículo 27 y 28 para terminar con esta meditación. Pero he aquí los que se alejan de ti perecerán. Dice la Biblia que todos aquellos que rehúsan creer en el Señor Jesucristo no verán entonces a Dios cuando ya tengan que dar cuenta de sus obras. No podrán estar allí con Dios. Lo verán sí como juez, pero no como aquel con el cual pasarán la eternidad. Y dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Termina este salmo y dice en el versículo 28, el Salmo 73. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La reflexión final es esta. Está bien cuando meditamos y hablamos con nosotros mismos, pero está mal cuando ahondamos en la tristeza, la desdicha y la depresión, conducidos por sentimientos negativos. La Biblia nos habla de que este fue el sentir de muchas personas que amaban a Dios, pero también que lograron
trazar un diagnóstico correcto y dijeron, enfermedad mía es seguir pensando de esta manera. Que lograron reinterpretar la situación y dice, esto no es acorde a mi posición en Cristo, a mi posición como cristiano. Y que lograron entonces entender que la solución siempre está en el encuentro con Dios, la solución siempre está en la consideración de la persona de Dios y de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y también la consideración de los hechos poderosos del Señor. No hay algo que aliente más al cristiano que considerar el momento decisivo de su conversión, el momento en el cual recuerda que vino despojado de toda obra, despojado de todo mérito, a la persona del Señor Jesús para pedirle que entre a su corazón para recibir la salvación de Dios. Y todos aquellos que hemos vivido esta experiencia recordamos justamente la alegría de ese momento. Bueno, es lo que dicen los salmos que hemos leído. Recordaré los hechos poderosos del Señor, recordaré sus obras, y entonces las cosas cambiarán. Cambiarán porque la realidad es distinta a muchas veces lo que siento. La realidad es que el cristiano está en las manos de Dios. La realidad es que el cristiano está bajo el cuidado de Dios. La realidad es que el cristiano está transitando un plan y un propósito de Dios que no es fácil, pero que es para nuestro beneficio. La próxima vez que te sientas de esta manera, abatido, angustiado, afligida, angustiada, la solución es la que hemos visto en esta noche: acudir a los hechos poderosos del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.